Ya estamos grabando. Correcto, bienvenidas. Entonces, a medida que se vayan integrando más compañeros, pues les estaré dando acceso. Entonces, la idea de este encuentro del día de hoy, que va a ser un encuentro corto, va a ser la de recuperar algunos puntos que a ustedes les faltaron en la versión final de su tarea que enviaron al entorno de evaluación para alcanzar esos 60 puntos mínimos para ganar la actividad. Entonces, la idea de hoy es recordarles algunos aspectos, ¿vale? Que les van a ser útiles para desarrollar un taller. Ese taller va a ser un formulario de Google que yo les voy a enviar a su correo institucional. Entonces, si lo pueden ir abriendo, si no lo tienen abierto aún, para que lo tengan allí. Listo el correo institucional para que cuando yo les envíe el taller, ustedes puedan comenzar a realizarlo. ¿Vale? Entonces vamos a recordar solamente algunos aspectos de esa primera unidad que tengo aquí preparados en la presentación y estoy seguro que les van a ser útiles para desarrollar el taller. En el taller van a haber 10 puntos, cada punto va a cada 10 ejercicios, cada ejercicio va a corresponder a 2 puntos. En total van a ser 20 puntos, como les explicaba en el correo que les envié. Y con ello pueden ustedes justamente acumular puntos que les van a servir para ganar la actividad, ¿vale? Para que no se vayan quedando tan rezagados en el puntaje que deben alcanzar para ganar el curso. Así que estamos entonces en el taller de recuperación. Recuerden que esa primera unidad tenía que ver con el concepto de proposición. Entonces, una proposición, que en un comienzo la vemos como proposiciones simples, es una expresión que puede ser verdadera o falsa, ¿vale? De la cual yo puedo decir ese enunciado es verdadero o ese enunciado es falso. Y se caracteriza por tener o por referirse a un sujeto, a un verbo, o sea, una acción que ejecuta el sujeto, y un complemento, que algunas veces se denomina predicado, que habla de lo que, de la propiedad referida al verbo que está ejecutando, a la acción que está ejecutando el sujeto, pero el complemento tiene que ver también con propiedades, justamente complemento de esa oración. ¿Vale? Entonces tiene que tener esos 3 elementos para que esté bien definida una proposición simple. Recordemos que ellas se representan en lenguaje simbólico comúnmente con letras tales como P, Q, R, S, letras en minúscula. Ejemplos en lenguaje natural de proposiciones simples. Por ejemplo, si yo digo muchos estudiantes son generación E. Entonces miren que tienen el sujeto, que son los estudiantes de quienes estoy hablando. El verbo es una conjugación del verbo ser, estoy diciendo que son, y generaciones sería el complemento. También puedo decir que algunos estudiantes aplicaron a jóvenes en acción. Estoy hablando de nuevo de los estudiantes, verbo, una conjugación del verbo aplicar, aquí aplicaron la palabra que utilizo, y a jóvenes en acción sería el complemento. Tanto la primera como la segunda frase yo puedo decir si son verdaderos o falsos, dependiendo del contexto, dependiendo de la realidad. Por ejemplo, en un periodo puede ser verdadero y en el otro no. El hecho de que muchos estudiantes hayan aplicado a generaciones, perdón, que sean generaciones o que algunos sí o no hayan aplicado a jóvenes en acción. Entonces pueden ser ambas pueden ser verdaderas o falsas. Cuando tengo más de una proposición simple y entre ellas tengo palabras tales como y, entonces, sí, solo sí, esas palabras que se denominan conectores lógicos, ya no voy a tener una proposición simple, sino una proposición compuesta. Son proposiciones, están conformadas por proposiciones simples, pero que se conectan a través de los llamados conectores. Conectores o conectivos que se representan de forma simbólica, como está aquí en esta tabla en la primera columna. Miren los símbolos, ustedes podrán recordarlos. Por ejemplo, el primer símbolo se representa en lenguaje natural con un y se denota una conjunción. Nos estamos refiriendo a una conjunción. Se unen, por ejemplo, dos proposiciones, acá P
con Q a través de ese conector. ¿Vale? Los conectores se colocan entre las letras que significan las proposiciones. ¿Vale? Entre las letras que representan las proposiciones se colocan los conectores. Entonces el I se representa por este símbolo, el O se representa por este símbolo y se denota una disyunción. ¿Vale? La disyunción es la que representa al símbolo que en lenguaje natural se describe como O. La flecha que apunta hacia la derecha se escribe en lenguaje natural como un entonces. A veces se coloca la palabra sí antes del sujeto, perdón, antes de la primera proposición simple. Sí, proposición, entonces, ¿vale? En lenguaje natural. Pero si solo se coloca el entonces, también está bien. Cuando utilizamos entonces esa flecha, cuando hablamos de un entonces, que en una proposición compuesta lo expresamos de esta forma, estamos hablando de un condicional. Cuando tenemos la flecha que apunta en las dos direcciones, la representamos en lenguaje natural con el sí y solo sí, y estamos hablando de un bicondicional. Y si le queremos cambiar el valor de verdad a una proposición simple, o sea, si ella es verdadera y la queremos convertir en falsa, o si ella es falsa y la queremos convertir en verdadera, tenemos que utilizar símbolos como estos que están acá antes de la proposición, que en lenguaje natural expresamos como un no, una negación a algo. Por ejemplo, acá tenemos una manera de negar una proposición simple P y en lógica se llama una negación. ¿Vale? Veamos más ejemplos de expresarlo en lenguaje natural cada uno de estos símbolos, o sea, cada uno de estos conectores lógicos. La negación yo la puedo mencionar en lenguaje natural como un no, no es cierto que, no es el caso que. La conjunción la puedo representar como un y, como un además, como un sin embargo. Miren, aquí tenemos diferentes ejemplos. La disyunción, si quieren, ustedes le pueden ir tomando pantallazos a estas tablas, ¿vale? Que les pueden ser de ayuda para desarrollar el taller. Si de pronto no alcanzan a tomar los apuntes, es mejor tomar un pantallazo allí. La disyunción la puedo representar con un o, pero también puedo decir salvo que, solo que, a menos que, también. Son sinónimos dado que en el lenguaje natural nosotros a veces buscamos maneras diferentes de decir una misma cosa para no sonar reiterativos. El condicional lo puedo expresar como un sí, primera proposición, después un entonces y después la segunda proposición, pero puedo decir también dado que, siempre que, ya que, implica, por tanto, todos esos son sinónimos para el condicional. Y el bicondicional, ese es bien identificable cuando vemos la palabra sí, solo sí, pero también podemos decir es equivalente siempre que y solo cuando es idéntico. Esos son sinónimos para el bicondicional. ¿Vale? Entonces, dado que nuestro lenguaje natural es tan rico, es justamente porque para expresar, por ejemplo, estos conectores lógicos tenemos muchos sinónimos. ¿Vale? Pero esos sinónimos expresan solamente un conjunto reducido de maneras de conectar proposiciones simples, o sea, expresiones que pueden ser verdaderas y falsas. Ahora bien, dando un salto a algo que también se preguntaba bastante, que eran las tablas de verdad. Cuando yo tengo una proposición simple, ella puede ser verdadera o falsa, ¿vale? Entonces aquí P y Q, cada una de ellas es una proposición simple. Pero si yo tengo una proposición compuesta, como ella está conformada por dos proposiciones simples diferentes, entonces necesito considerar, para hablar del valor de verdad de la proposición compuesta, necesito considerar todas las posibles combinaciones de los valores de verdad de las proposiciones que la conforman. O sea que debo considerar todas las combinaciones. Cuando P es verdadero y Q es verdadero, cuando P es verdadero y Q es falso, cuando P es falso y Q es verdadero, cuando P es falso y Q es falso. En este caso, como tenemos dos proposiciones simples, tenemos 4 posibles combinaciones. Y existen tablas de verdad
para cada una de los posibles conectores que tenemos en esta tabla, tenemos una tabla de verdad. Por ejemplo, para el condicional tenemos que el condicional solamente es falso cuando la P, que es la que está antes de la flecha, es verdadera y Q, que es la que está después de la flecha, es falsa. P, tengan en cuenta esto, se denota antecedente y Q se llama consecuente. P antecedente y Q consecuente, ¿vale? Antecedente el que va antes de la flecha, consecuente el que va después de la flecha. Así tenemos para cada una de los conectores lógicos principales, tenemos una tabla de verdad que, como se vio en los CIPAS y en las webconferencias, se puede utilizar esta tabla, ¿vale? Que es un insumo, una tabla resumen, y a partir de los resultados de esta tabla se puede resolver cualquier tabla de verdad más grande. Aquí tenemos dos proposiciones simples, tenemos los posibles valores de verdad de esas proposiciones y tenemos aquí con diferentes colores en las columnas diferentes, las tablas de verdad para diferentes conectores lógicos, ¿vale? Vemos en rojo los valores de verdad que son distintos a los demás solamente para ayudarnos a resolver más rápidamente esas tablas de verdad. Tenemos, por ejemplo, que para la conjunción solo tenemos un valor verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. Para la disyunción, ella es falsa solamente cuando ambas son falsas. Ambas proposiciones que están siendo conectadas son falsas, como lo podemos evidenciar acá. ¿Vale? Y de manera análoga para los demás. Entonces, cuando tenemos tablas de verdad es porque tenemos proposiciones compuestas más complejas y tenemos que ir obteniendo diferentes columnas hasta que llegamos a la columna final. Si, por ejemplo, tenemos esta proposición compuesta, entonces primero, como tenemos tres proposiciones simples, necesitamos las columnas de esas tres proposiciones. En la teoría hemos visto que necesitamos, en este caso que tenemos tres proposiciones simples, necesitamos 8 filas para construir esa tabla de verdad. Utilizando el insumo, podemos ir llenando las diferentes columnas. Ello está justamente en los videos que yo les envié en esa unidad. De hecho, ahora que les envíe el taller, al final de esta charla, les enviaré el taller que ustedes deben resolver y también allí les envío un enlace a una de esas charlas por si necesitan de pronto recordar esos conceptos, por si lo necesitan para resolver el taller. ¿Vale? Ustedes primero miran el taller, miran las preguntas y de ahí ustedes van a lograr deducir si van a necesitar revisar el video del CIPAS que yo les estoy compartiendo. Bueno, entonces, por ejemplo, en esta tabla de verdad, el resultado de la tabla de verdad es la última columna. La columna en la cual yo estoy evaluando ya toda la expresión, toda esta proposición compuesta, que en este caso sería esta columna verde. Es una columna verde para la cual tenemos valores verdaderos, falsos, ¿vale? No tenemos solo verdaderos o solamente falsos. Y entonces, como tenemos tanto verdaderos como falsos, decimos que tenemos una contingencia. Si hubiésemos encontrado solamente valores verdaderos, o sea, para todas las filas una V, valores verdaderos, tendríamos una tautología. Si hubiésemos encontrado solamente valores falsos, tendríamos una contradicción. Todo verdadero, tautología. Todo falso, contradicción. Verdaderos y falsos, en la misma columna, tenemos una contingencia. En la columna final. ¿Vale? Eso en cuanto a tablas de verdad. Recuerden que esto es un repaso muy, muy rápido para que ustedes puedan desarrollar su taller. Las reglas de inferencia. Las reglas de inferencia eran esas leyes, esas instrucciones, esos pasos a seguir
para yo encontrar para yo realizar una demostración, para yo llegar a una conclusión siguiendo unas dadas reglas, siguiendo unos pasos permitidos, dependiendo de las premisas que yo tuviera. Aquí las premisas, observen que tenemos diferentes nombres. Cada nombre es una regla de diferencia. En cada nombre yo tengo unas filas, aquí llamadas con P sub 1, P sub 2, ¿vale? Una P con un subíndice. Entonces aquí tenemos la premisa 1, la premisa 2, una línea larga como si fuera la línea para encontrar el resultado de una operación matemática, y después tenemos la letra C. P1 y P2, por ejemplo, en este caso del modus ponens, son las diferentes premisas, y la C es la conclusión. Lo que me está diciendo esta primera regla, que es semejante a lo que pasa con las otras, es que si yo tengo una premisa P, entonces Q, y tengo otra premisa que sea P, yo puedo concluir Q. ¿Vale? Es dependiendo de lo que yo tenga en mi argumento que yo puedo utilizar una regla u otra. Si yo, por ejemplo, tengo P, entonces Q, y tengo otra premisa que sea no Q, yo como conclusión puedo escribir no P. Y esa regla se llama modus tollendo tollens o modus tollens. También les voy a compartir allí mismo en el correo donde les envío el taller, les voy a compartir unos PDFs adjuntos donde están las reglas de inferencia, ¿vale? Con más ejemplitos de reglas de inferencia, por si los necesitan, ¿vale? Esta misma tablita, inclusive con más ejemplos para cada una de las reglas. Y de manera semejante podemos analizar las demás reglas. Entonces, no es aprendérselas, es tener la tabla a la mano, pero sí aprender a identificarlas. Miremos algunos ejemplos de esas reglas de inferencia. Por ejemplo, la primera, la que se llama modus ponendo pones o modus ponens. Supongamos que tenemos dos proposiciones simples, P y Q. Aquí están con diferentes colores. De nuevo, leámoslas y reforcemos el concepto de proposición. Me alimento con muchos carbohidratos. Es algo que puede ser verdadero o falso. ¿Vale? El sujeto, como estoy diciendo, me alimento, estoy hablando de mí. ¿Vale? Estoy hablando en primera persona. Ese es el sujeto. Verbo alimentar. Con muchos carbohidratos, el complemento. Me subo de peso. De nuevo, como estoy hablando de mí, como estoy hablando en primera persona, entonces el sujeto soy yo. Subo sería el verbo y de peso sería el complemento. Tenemos así dos proposiciones simples bien definidas. Entonces el modus ponendo pones tiene esta regla y observen por favor los colores. Un antecedente implica un consecuente en la primera premisa. La segunda premisa sería el antecedente de la primera premisa. Miren los colores, miren que es la misma letra. Así que la conclusión es, miren los colores, el consecuente de la primera premisa. Que en lenguaje natural yo lo podría expresar así. Si me alimento con muchos carbohidratos, entonces me subiré de peso. Miren los colores. Miren que la implicación, ¿vale? La implicación la tenemos con la palabra sí antes de la primera. Cuando lo expresamos en lenguaje natural, una forma de expresarla es escribir la palabra sí antes de la primera proposición, que es la negra, después la palabra entonces y después sí la proposición azul. Pero también si se coloca solamente el entonces aquí, el condicional representado o escrito entre las dos proposiciones, tal como está acá en lenguaje simbólico, está bien. El entonces, solamente la posición de la flecha, está bien. Si lo quiero expresar más parecido al lenguaje natural, puedo colocar un sí acá, que me da ahí el carácter condicional de la expresión. De las dos formas está bien. Y ahora la otra premisa del lenguaje natural sería solamente mi alimento con muchos carbohidratos. La conclusión va a ser me subo de peso. Mire que tiene sentido. Si me alimento con muchos carbohidratos, pues subiré de peso.
Y ahora yo digo, yo me alimento con muchos carbohidratos, que se puede concluir de acuerdo a lo que había dicho antes, que subiré de peso. ¿Vale? A veces uno dice, por lógica me subiré de peso. Es por ello que esta materia tiene ese nombre. Ahora, el modus tollendo tollens, que ya se las había mencionado. Si yo tengo un condicional en la primera, aquí repito el hecho de que en la primera premisa tengo un condicional. Y en la segunda, ahora lo que voy a tener es una negación, pero una negación del consecuente de la primera premisa. Observen por favor los colores. Miren que estoy utilizando el color naranja para los conectores lógicos. ¿Vale? Miren allí los colores. Entonces la conclusión es la negación del antecedente de la primera premisa. P entonces Q en una premisa, no Q en la otra premisa, la conclusión es no P. Cuando tengo esa situación, estoy hablando de un modus tollendo tollens. ¿Vale? Que en lenguaje natural, utilizando las mismas proposiciones simples de antes, diría, si me alimento con muchos carbohidratos, pues me subiré de peso, lo que habíamos visto. Ahora no me subo de peso. Diríamos que por lógica, entonces no me estoy alimentando con muchos carbohidratos. ¿Vale? De acuerdo a la información que teníamos al principio. Nos basamos en eso. Bien, entonces recuerden también esta ley, modus tollendo tollens. Ahora, otra ley que se utiliza bastante es la llamada simplificación. En la simplificación, si yo tengo dos proposiciones unidas por una conjunción, o sea, por una y lógica, miren aquí representada por este símbolo, entonces yo puedo concluir cualquiera de las dos proposiciones. Por ejemplo, si yo digo, hoy es jueves 28 de mayo del 2020, supongamos que estamos en esa fecha. Y la otra proposición digo, hay web conferencia de pensamiento lógico y matemático. Entonces yo diría en lenguaje natural, hoy es jueves 1 de octubre, bueno, aquí sería 28 de mayo, hay un pequeño error, y hay web conferencia de pensamiento lógico. Digo esas dos cosas. ¿Vale? Hoy es jueves y hay web conferencia. Yo puedo decir o una cosa o la otra. Puedo decir, hoy es jueves. Pero también puedo decir, hay web conferencia. Dado que ya expresé ambos hechos, los expresé previamente. ¿Vale? Recuerden que aquí hay un pequeño error. Aquí debería ir jueves 1 de octubre, jueves 28 de mayo, pero debería ser lo mismo, ¿vale? Solo guíense aquí por el color. Pero lo importante acá, para que por favor lo recuerden, es que la simplificación, si yo tengo dos proposiciones unidas por un y, por un conector y, por una conjunción, yo puedo concluir cualquiera de las dos. ¿Vale? Puedo concluir cualquiera de las dos, negra o azul. Pero cuando están unidas por un y, cuando están unidas por uno o, no la puedo hacer. Y esa regla de inferencia se denomina simplificación. Si tienen dudas, en cualquier momento pueden levantar la mano, pueden escribir allí en el chat, que dado que somos poquitos, con mucho gusto las podremos ir revisando. Ahora bien, vamos con este ejemplo. Es bien cortico, donde les quiero solamente recordar que si yo tengo una expresión en lenguaje natural, yo puedo extraer las proposiciones simples y los conectores lógicos. Por ello seleccioné una expresión bien sencilla para que lo veamos. Recordemos esta tabla donde están los conectivos, donde están las palabras que se utilizan para representarlo en lenguaje natural. Aquí está la expresión simbólica y aquí está el nombre que se le da en lógica. Si yo digo esta expresión, si realizo las lecturas, entonces aprendo. Hago una pausa allí, punto seguido, no aprendo. Tenemos dos ideas, ¿vale? O dos proposiciones compuestas. Primero, si realizo las lecturas, entonces aprendo. Recordemos que hay un conector lógico que tenía que ver con el entonces. Y ahora, en la otra expresión, no aprendo.
Recordemos que teníamos un conector lógico que tenía que ver con un no, con una negación. Primero el entonces para la primera expresión, después la negación para la segunda expresión. Y miremos que hay una separación entre ellas dos. Así que yo puedo hablar, por ejemplo, de dos premisas, ¿vale? Pero lo importante acá es recordar cómo identificar en una expresión en lenguaje natural, cómo construir a partir de ella un lenguaje simbólico. Identificando primero las palabras para los conectores lógicos y después adjudicarle las letras a cada una de las proposiciones. Entonces, si yo miro, si realizo las lecturas, perdón, realizo las lecturas, eso es algo que puede ser verdadero o falso, porque yo estoy diciendo que yo leí, ¿vale? No olvidemos que este sí está relacionado con el entonces. Este sí está relacionado con el entonces. Así que realizo las lecturas sería una proposición. Yo estoy hablando de primera persona, ¿no? Es decir, realizo las lecturas. Entonces el sujeto soy yo. Realizo sería el verbo y complemento sería las lecturas. Y otra podría ser aprendo. A veces no es necesario que exista el complemento, pero si yo digo aprendo, es algo que puede ser verdad o mentiras. Yo aprendí o yo aprendo en presente puede ser verdad o puede ser mentira. Así que tenemos aquí dos ejemplos de proposiciones simples. Una, realizo las lecturas. Recordemos que el sí va acompañado del entonces. Y otra, aprendo, que es una expresión más corta para decir yo aprendo. Que si yo la quiero ver aún más larga, pues podría decir algo como yo aprendo bastante. Y ahí ya tenemos sujeto, verbo y complemento. Pero inclusive, si yo no tengo el complemento, también podemos hablar de una proposición simple. ¿Vale? Y miren que la segunda expresión, no aprendo, tiene la negación y tiene la proposición simple. Entonces, así mismo, si ustedes les dan una frase en lenguaje natural, hay que identificar primero los conectores y ya una vez identificamos los conectores, si quieren pueden utilizar colores para de pronto no enredarse, ya de ahí se pueden extraer las proposiciones simples. Y entonces una vez habiéndole dado los, las representaciones simbólicas tanto a los conectores como a las proposiciones simples, yo puedo escribir la expresión en un lenguaje simbólico. Miren entonces que aquí está más claro, proposición simple Q, conector. Entonces, no olvidemos que ese entonces está aquí relacionado con el sí. Proposición Q, la primera era la proposición P, conector de negación y de nuevo proposición Q. Identifiquen allí con los colores y hagan la comparación con esa expresión. ¿Vale? Tenemos dos premisas o lo que es lo mismo, dos proposiciones compuestas. Una proposición compuesta acá arriba y otra proposición compuesta acá abajo. Si no aparece el punto seguido, es muy probable que tengamos solamente una proposición compuesta. Como aquí aparece el punto seguido, aquí en esta posición, entonces tenemos dos proposiciones compuestas. ¿Vale? Importante tener presente también este ejemplo. Bien, entonces ya creo que con esto vamos a culminar este repaso. De nuevo para enfatizar ahora el paso de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Supongamos que tenemos cuatro proposiciones simples, P, Q, R y S, en lenguaje natural. La primera, estudio en la UNAD; la segunda, soy hábil con las nuevas tecnologías; la tercera, ser un profesional; y la cuarta, mejoraré mi calidad de vida. Mire que todas estoy hablando en primera persona.
Así que el sujeto soy yo. A pesar de que no aparezca explícitamente ahí, como se está hablando en primera persona, entonces el sujeto está presente de manera implícita, no visible, pero sí está allí. Por lo tanto, tienen el verbo también, estudiar, ser, mejorar, conjugado, y tienen los complementos, que es el resto de las oraciones. Serían los complementos. Así que si yo las tengo, recuerden que utilizábamos como una técnica de pronto para evitar errores, darle un color a cada una de las proposiciones simples. Si nos daban una proposición compuesta extensa, por ello el color se hacía evidente, que era bastante útil. Miren que aquí le estoy dando diferentes colores a las proposiciones simples, tal como estaba acá expresado, y le estamos dando los colores a los conectores. ¿Vale? Entonces lo que había que hacer era, donde estaba la P, que la P es negra, colocó todo lo que significa P. Donde estaba el conector I, colocó la palabra I. Parecía de nuevo acá el conector P, coloco el conector P. ¿Vale? Entonces así lo se iba construyendo. P, después sigue P o Q, y no olvidemos que P o Q está unido con P por medio de este conector I. Entonces por eso lo coloqué entre ellos dos. ¿Vale? Entonces si ustedes van haciendo allí la identificación con los colores, van viendo la facilidad que esa forma de colorear, de señalar las diferentes proposiciones, es bastante útil. Entonces ya después es ir colocando tal como está. Miren, P o Q, negro, rosado. El rosado es para el conector lógico O, rojo. Entonces estamos negro, rosado, rojo. Entonces aparece un entonces, ese entonces es el que viene acá. Sin olvidar que antes habíamos colocado un I en la misma posición, ¿vale? Vamos colocando los, los nombres que tienen cada uno de estos símbolos, los vamos colocando en el mismo orden. Entonces ahora tenemos entonces azul. ¿Qué es azul? Proposición R. ¿Y qué es R? Devolvámonos si quieren un momentico. ¿Qué es R? Ser un buen profesional. Entonces por ello estoy colocando allí esos nombres y así sucesivamente. ¿Vale? Así se pasaba del lenguaje simbólico al lenguaje natural, sin cometer errores. ¿Vale? Entonces, ya con ello terminamos un repaso que espero les sea de bastante utilidad para desarrollar el taller. Veamos los instructivos para desarrollar el taller. Revisar su correo institucional. Entonces, regálenme un segundo. En este momento se los voy a enviar a su correo institucional. Si ustedes recibieron el pasado correo, en este momento, el correo de invitación, en este momento deben haber recibido en su correo institucional un mensaje con el taller, y además tiene adjunto tablas de proposiciones, perdón, tablas de reglas de inferencia, y también un enlace a uno de los CIPAs de la unidad 1. En caso de que de pronto necesiten profundizar más o recordar más los conceptos, pues pueden visualizar el video del CIPAS. Pero teniendo en cuenta que hay un plazo para enviar el taller hasta las 12 del mediodía. Yo espero que con lo que les haya explicado puedan desarrollar ya completamente ustedes el taller. ¿Vale? Entonces, revisar correo institucional. Es un formulario de Google, así que al final de ustedes completar las preguntas deben hacer clic en enviar. Ahí en el correo les doy esa indicación de que al final le den clic en enviar. Es bien importante que ustedes reciban el correo o el mensaje allí de confirmación que sus respuestas fueron enviadas.
El plazo para enviar es hoy hasta las 12 del mediodía, porque esos fueron los instructivos desde la red de tutores que tuviera un tiempo de entrega, dada pues que no hay muchas complicaciones en el taller, entonces tenemos aproximadamente hora y media para desarrollar el mismo. Y no olvidar, por favor, colocar el nombre del tutor para yo así poder adjudicarle los puntos, para yo después revisar y encontrar sus nombres. ¿Vale? Este es mi nombre. Allí ustedes también lo encuentran en el correo. También les coloqué el nombre del tutor para que ustedes llenen con ese dato también el formulario de Google. Son 10 preguntas, cada una equivale a 2 puntos. El total serían 20 puntos si las tienen todas bien. ¿Alguna duda? ¿No hay preguntas? Entonces, no, perfecto, ya recibieron el taller, ya lo pueden abrir. Bueno, entonces aquí terminamos la charla, ustedes ya pueden proceder a responder su taller. Lean bien las preguntas, recuerden lo que les acabo de mostrar, ¿vale? ¿Necesitan algún pantallazo? ¿Necesitan que les muestre alguna diapositiva? ¿No? Bien, entonces muchos éxitos allí en la realización de ese taller. Por favor, aprovechenlo mucho, revisen muy bien las respuestas que ustedes señalen y estaré revisando y estaré actualizando en los próximos días su nota, ¿vale? Cuando volvamos a actualizar notas, pues ya se verá modificada su calificación. Les agradezco mucho su compromiso y el haber aprovechado esta oportunidad, ¿vale? Recuerden, hasta hoy al mediodía, para que por favor realicen ese taller. Yo creo que antes de las 11 ya lo van a haber terminado. A ustedes muchísimas gracias, ¿vale? Que estén muy bien. Que tengan un excelente día.